Bienvenido a la clase. Ahora estamos en lectura número 11, parte 1. Continuamos nuestra plática sobre la lucha interior. Y note bien conmigo lo que la palabra de Dios dice en Efesios en capítulo 6, en particular versículo 12. Ahora, a esta altura somos claramente conscientes del problema básico de la vida de un cristiano, la lucha contra el pecado. No hay ningún creyente que existe que no lucha con pecado. So, dejamos el juego de hablar entre los santulones, ¿no? Que ellos no pecan, todos pecan, pero hay una lucha interior. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo afirma que todo cristiano se haya trabado en una intensa batalla espiritual. Dice en Efesios en capítulo 6, en versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, aquí nos dice que hay una lucha y esta lucha no es contra sangre y carne. De modo, pues que en este mundo actúan fuerzas espirituales externas que procuran alejarnos de Dios y de su voluntad. Esa es una realidad que tenemos que reconocer. ¿Hasta qué punto se puede medir eso? Es imposible, pero sí sabemos que existe y existe intensamente. Pero no siempre debemos culpar al otro lado de la moneda, al Satanás, por todo lo que sale mal o por cada pecado que cometemos. Yo no vengo de esa escuela que es el diablo, que es el culpable de todo. Con frecuencia es nuestra propia pecaminosa naturaleza que obra en nosotros. El gran yo quiere participar en los pecados. El gran yo tiene los malos deseos. El gran yo quiere hacer lo que quiere hacer. Yo no le voy a echar la culpa al mundo, a la cultura, a la sociedad, ni a Satanás. Yo tengo que reconocer que yo tengo que luchar con yo mismo. En Gálatas, en capítulo 5, dice lo siguiente en versículo 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Escuche lo que dice la palabra. Dice, porque el deseo de la carne. Ahí no dice el deseo del mundo, ahí no dice el deseo de la sociedad, ahí no dice el deseo de la cultura, ahí no dice el deseo del diablo, de Satanás o de los demonios. Perdón, dice el deseo de la carne. Esta carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, pues a esto se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay una lucha. Perdón. Y esto no es algo que se reduce a nuestra exterioridad. La batalla prosigue en nuestra interioridad. Y es ahí donde existe. Hay una lucha aquí adentro. Yo deseo lo que yo deseo, ¿ves? Y lo quiero cumplir. Porque la carne siempre está contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La batalla, sabemos que es real. Y yo creo que tú sepas que nosotros tenemos que reconocer que todos, o por lo menos la mayor parte, estamos en una lucha de un grado a otro. Y es ese justamente el tema del libro de Romanos en capítulo 7, de todo lo que hemos estado leyendo aquí en Romanos capítulo 7. Note bien conmigo, porque este capítulo, ¿ves?, nos habla de la realidad, ¿ves?, en cual tú y yo nos estamos viviendo muchas veces. Y también, mis hermanos, especialmente de versículos 7 al 25, y veamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, note bien lo que dice en versículos 7 y 8. A ver si te puedes identificar con esto. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda, dice, codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y esa es la realidad. A continuación ensayaremos una paráfrasis de lo que dice Pablo. Note lo que dice Pablo. Antes de haber oído la ley de Dios y de las buenas nuevas de salvación, ignoraba que la codicia fuera un pecado, pero después oí del 10º mandamiento: no codiciarás. La ley de Dios me mostró que este pecado es mi corazón, y súbitamente tomé clara conciencia de la magnitud de la codicia que se revolvía en mí como maligno gusano. Y comprendí cuán gran pecador era, condenado a morir y a no haber sido por Cristo. Como cristiano comencé a luchar contra este maligno deseo que me corroía y que lucha. Traté de no codiciar ni envidiar más, pero no pude. Mira, la ley despierta el pecado. La ley me identifica que estoy pecando. La ley me grita que me encuentro en pecado. Cuando yo estaba en el mundo y no conocía las cosas de Dios, en cual mi conciencia no se molestaba de mis pecados, en ese estado que me hallaba, honestamente, la mayor parte, si no casi todos los pecados, no me molestaban. Para mí era algo normal, común y corriente. Pero después, al llegar a los pies de Cristo, por su gracia y por su misericordia, y todavía siguen los mismos deseos, los mismos antojos, los mismos hábitos, los mismos pecados que me llaman la atención, la tentación ahora, y ahora me encuentro en una lucha interior, que sí y que no, y que no y que sí. Eso me hace saber que estoy vivo para Cristo, que ahora tengo una conciencia. El espíritu está luchando contra la carne y la carne contra el espíritu. Y este es el cuadro, y no hay duda que todos hemos sentido muchas veces como se sintió Pablo cuando él habla aquí en Romanos capítulo 7, en versículos 7 y 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho: no codiciarás. No codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí, dice, toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Tal vez nuestro pecado sea el desorbitado deseo sexual, o un orgullo, o glotonería, o pereza, o ira, o otros pecados que nos asedian, mis hermanos. Pero note bien lo que dice el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos dice lo siguiente. Mire bien, él dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oh, mis hermanos, es un proceso donde yo tengo que tomar en cuenta que me tengo que despojar, aunque yo reconozco que el pecado me está encarando, me está enfrentando, el deseo me está llamando la atención. Yo tengo que despojarme de ella y voltearme al Señor. ¿Ves? Te necesito, ayúdame, porque estoy en esta lucha que me llama el pecado, pero Señor, no quiero
Hago lo que no quiero hacer y no quiero hacer lo que hago, pero Señor, te necesito. Yo tengo que acudir, mis hermanos, tengo que buscar el rostro del Señor. Porque la carne, mientras que yo estoy viviendo en esta carne, mientras que yo estoy en esta carne, caminando en esta tierra, voy a luchar, si es que somos honestos. Sentimos la misma lucha interior. A veces llegamos a la misma conclusión a lo que llegó Pablo en Romanos. También en Romanos, mire lo que dice en versículos 22 y 24 de capítulo 7. Pero veo otra ley, mira bien, dice, porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la lucha, ahí está. Reconozco que esta es la ley del pecado, lo reconozco y reconozco que la ley de mi mente dice que no debe de hacerlo, no lo debe de cumplir, no debo darle lugar. Y ahí donde está esta lucha. Pero mis hermanos, quiero que sepa que pero no nos detengamos aquí solamente. Porque si yo me quedo solamente ahí, estancado entre los dos y no hago nada y no reconozco de que yo tengo otros recursos a la par mía, mis hermanos, esto va a ganar. La ley del pecado va a ganar. Va a ganar. Porque ese es el que yo estoy alimentando más. Tomemos nota, mis hermanos, de la gloriosa conclusión de que Pablo en el versículo 25 nos llama la atención. Mira lo que él dice en Romanos capítulo 7 y 5. Dice, gracias doy a Dios. Lo tengo que reconocer, Pablo dice, después de hablar de toda esta gran lucha, Pablo dice, pero, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, una de las cosas que he hablado en el pasado, y lo he mencionado muchas veces en el pasado, que la Biblia no fue escrita en versículos y capítulos. Estos son cartas escritas, párrafos largos. Tú tienes que reconocer que hay un pensamiento, ¿ves?, unido en este gran párrafo, en cual más adelante se dividió en capítulos y en versículos. Muchas veces tenemos la tendencia de leer la Biblia, ¿ves?, solamente por capítulos y por versículos, y lo que muchas veces hacemos es separar los temas cuando es un pensamiento que está corriendo como un hilo. Yo creo que tú reconozcas que si tú tomas versículo 25 de capítulo 7, ¿no?, y toma el concepto que se está hablando aquí en Romanos capítulo 8 en versículo 2, ¿no? Note que hay una sola plática aquí. Mira bien, porque las cartas originales de Pablo no estaban divididas, mis hermanos, divididas en capítulos, en versículos. Mira lo que él dice. Él dice, gracias doy a Dios, ¿no?, en versículo 25, por Jesucristo Señor nuestro. Y mira versículo 12, capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Tengo que reconocer la realidad y esa verdad. Pero si no la reconozco, me siento completamente aislado y abandonado a lo que me está llamando la atención. El gran erudito y pastor también, teólogo brillante, Horacio Bonar, él dijo que fue un gran santo y un piadoso pastor. Mira bien, murió a la temprana edad de 33 años, pero no antes de que produjera un formidable avivamiento en su iglesia en el país de Escocia.
Sus sermones y sus libros han sido de bendición al pueblo de Dios durante los últimos 150 y pico de años. Habló honestamente por todos nosotros cuando él dijo esto. Escuche lo que él dijo. En tanto la conversión calma un tipo de tormenta, desata otra que dura toda la vida. Escuchate lo que él dijo. En tanto la conversión calma un tipo de tormenta, desata otra que dura toda la vida. De repente lo que está hablando Pablo aquí en capítulo 7, mis hermanos, esto dura toda la vida, esta lucha interior. El esfuerzo de los teólogos para explicar esta lucha lleva siglos y siglos. Algunos toman las palabras de Pablo cuando habla de las dos naturalezas que coexisten en el cristiano, el viejo hombre y el nuevo hombre. Esta terminología proviene de pasajes que se encuentran en Efesios en capítulo 4, en versículos 22 y 24. Note lo que dice en Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta 24. Mira lo que dice. Aquí dice, en versículo 22 dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza, dice, de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Comentando en lo anterior, en la nota, al pie de este pasaje en la Biblia que se nombra, mis hermanos, la nueva Biblia anotada de Scofield, él dice, cuando tú lees esa Biblia, él tiene unas notas ahí, y note esta notita que él tiene ahí según estos versículos. Él dice esto: el nuevo hombre es el hombre regenerado, a diferencia del viejo hombre, y es un nuevo hombre en el sentido de partícipe de la naturaleza de la vida divinas, y en ningún sentido el viejo hombre recompuesto o mejorado. Tú tienes que comprender que todavía existe ese viejo hombre, aunque yo he renacido, ese viejo hombre todavía está luchando en mi interior. Porque en Romanos capítulo 7 dice esto en versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Dígame honestamente que tú me puedes decir a mí que tú no tienes esa lucha. Seguro que sí, porque eso existe en nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos visualizar y entender lo que ocurre en nuestro interior? Nos parece que el libro de Romanos, ahora en capítulo 8, del versículo 1 al 13, nos habla y nos da una explicación magnificante. Mira bien, mira lo que dice aquí. Por consiguiente, versículo 1, Romanos capítulo 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no puede hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo propio, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera. Dice, nosotros que no andamos conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Él habla de que nosotros tenemos que luchar para hacer esto. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y ahora nos hace saber nosotros cuál es nuestra posición. Y nos tenemos que recordar que ya no somos incrédulos, somos creyentes y estamos en Cristo. Él dice, sin embargo, versículo 9, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y si en verdad en el Espíritu de Dios habita de vosotros, si en verdad que eso es cierto, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y está hablando de la persona del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿somos qué? Somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Tratamos aquí de parafrasear lo que Pablo dice aquí. Y lo haremos en primera persona, que es como realmente nos atañe. Mire bien. Cuando tomamos Romanos capítulo 8 y lo tomamos completamente de versículo 1 al 13, note lo que está hablando Pablo en una manera para parafrasearlo. Y nos está hablando nosotros de que nosotros somos capaces, si es que reconocemos que estamos en el Espíritu. Pero si no reconocemos que estamos en el Espíritu, pero que estamos en la carne, en ese caso nosotros nos vamos a someter a una mente que está basada completamente en la carne. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Soy nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Y si he nacido de nuevo, me tengo que sujetar al Espíritu. Y aunque yo lucho el interior con la carne, pero por más y más y más que me voy sujetando al Espíritu, el Señor me va llevando de paso a paso, a paso a paso, a la victoria que se halla solamente en el Espíritu. Mis hermanos, nací en pecado. Durante años fui controlado por el pecado, pero no lo sabía, porque yo estaba incrédulo. Estaba literalmente muerto, según lo que dice en Efesios en capítulo 2, versículo 1, dice que estabais muertos en vuestros delitos, en pecados. Ni sabía que yo estaba muerto. Bienvenido a la clase, estamos en lectura número 11, parte 2, y ahora continúa nuestra plática sobre las dos naturalezas y la obra del Espíritu Santo en medio de esa lucha. A lo largo de la Biblia, Dios utiliza notables metáforas o figuras de dicción para describir lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. Y ya lo observamos en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, mis hermanos, que y que dice que debemos nacer de nuevo. Te recuerda que Jesús está hablando con Nicodemo en capítulo 3 del libro de Juan, en ese tercer capítulo, y él está hablando y él utiliza un término, nacer de nuevo, por el Espíritu Santo. Es una clara ilustración para describir en términos físicos una gran verdad espiritual. Y aquí, respecto a nuestra vida cristiana, según Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8 y también en Efesios capítulo 4, Dios utiliza términos psicológicos tales como la nueva naturaleza, la vieja naturaleza, o el nuevo hombre o el viejo hombre, procurando hacernos entender los cambios radicales que ocurren en nuestra vida cristiana cuando somos controlados por el Espíritu Santo.
So, Dios tiene que bajar, porque Él es infinito, y Él tiene que bajar al nivel finito, que somos nosotros, lo inmortal con lo mortal, para hablarnos en términos que nosotros podemos comprender. So, Él utiliza este lenguaje para que tú y yo podamos comprender. Conscientemente, mis hermanos, sentimos que somos una sola persona. Cuando pecamos en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que lo hicimos nosotros. Nadie me puso una pistola a la cabeza cuando yo peco. Yo tengo que reconocer que yo soy la persona que estoy pecando. De pronto sentimos el impulso de la tentación, es la carne que me está llamando. Nosotros respondemos al mismo y en algún momento nos ponemos en disposición de pecar. Últimamente es una decisión de mi parte. En algún momento le decimos sí al diablo y que nos tienta a través de nuestros viejos hábitos, nuestros viejos deseos, nuestros viejos motivos, o apela a nuestras viejas metas y anhelos. Ya no están borradas, ya no me someto, pero todavía los tengo. Esto es lo que quiso significar Pablo cuando escribe sobre la vieja naturaleza o el principio del pecado. Ahí todavía reside. Pero realmente somos nosotros los culpables. Somos personas ante Dios y somos responsables por nuestros pecados. Yo creo que tú tienes que reconocer eso. Yo lo tengo que reconocer. Yo no puedo pasarme toda la vida echándole la culpa al diablo, y por favor no me vayan a malinterpretar y malentender que yo estoy defendiendo al diablo, porque no lo estoy haciendo. No podemos culpar al principio básico del pecado que aún mora en nosotros. Tenemos la alternativa y la elección de ceder al Espíritu, el nuevo ímpetu en nuestras vidas, o a la vieja fuerza del pecado. Yo tengo esa libertad, mis hermanos. Ahora, hay un término en la teología que se utiliza en el idioma del latín, no en griego o en español, pero en latín. Dice pecare, solo pecare, pecare, no pecare, y pecare, no pecare. En otra palabra, quiere decir que yo tengo la capacidad de no pecar o sí pecar. O tengo la capacidad de no pecar. Tengo la capacidad, mis hermanos, de pecar y no pecar. Pero llega un momento, por la gracia de Dios que ha iluminado mi corazón, mi mente, mi espíritu, he nacido nuevo, donde yo tengo que decidir. Ahora, ¿voy a participar en el pecado o no voy a participar en el pecado? ¿Puedo ser dirigido por la tentación y caer, o puedo yo ahora, mis hermanos, decidir de ceder al Espíritu Santo? Ahora tengo esa capacidad, pero todavía el viejo hombre, por decirlo así, o la vieja naturaleza, por decirlo así, todavía reside en esta persona. El Espíritu Santo, mis hermanos, ahora el Espíritu Santo ha entrado en nuestros corazones, nos ha dado nueva vida, la calidad de la vida eterna que puede dar Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros para romper nuestros viejos hábitos, para purificar nuestros motivos, para elevar nuestros ojos a nuevas metas. Especialmente la meta de semejarnos a nuestro Señor Jesucristo, porque tú te recuerdas en Romanos capítulo 8, lo que dice en versículo 29, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Por el resto de nuestra vida cristiana, hasta que venga Cristo a llevarnos al hogar celestial, el Espíritu Santo nos santifica. Crece cada vez más y más hasta alcanzar un
alto nivel de madurez espiritual por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Por más tiempo que yo me someto, que yo me alimento de la palabra de Dios, ¿ves? El Espíritu Santo va creciendo más grande, más poderoso en mi vida, porque esta es la voz de Dios, la voz del Espíritu que me está hablando de su verdad. Por más que yo invierto más tiempo en su palabra, yo voy a ceder al Espíritu. Pero por más tiempo que yo ignoro la palabra, voy a ceder al pecado. Porque una o la otra va a tener más dominio para poder gobernar sobre mi vida. Por el resto de mi vida, mis hermanos, o de la vida cristiana, o hasta que venga Cristo a llevarnos al hogar celestial, mis hermanos, yo creo que tú sepas que el Espíritu Santo nos santifica y crece cada vez más hasta alcanzar un alto nivel de madurez espiritual por medio de la palabra de Dios. Y lo mejor de todo es que el Espíritu Santo, de manera silenciosa, procura día tras día someternos al Señor Jesucristo si cooperamos con Él. Pero yo tengo que cooperar. En otra palabra, sencillamente, si me dice haz, lo tengo que hacer. Si me dice no hacer, no hacerlo. En otra palabra, yo tengo que obedecer. Y sí cuesta, seguro que sí, por supuesto. En 2 Corintios, en capítulo 3, dice lo siguiente. Y mira lo que dice en versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo estoy en un proceso de ser transformado por más tiempo que yo invierto en su palabra. Estoy en el proceso de ser transformado por medio de la persona del Espíritu Santo. No debemos olvidar en ningún momento que siempre habrá una lucha, tanto en lo exterior como en lo interior, y el diablo es un enemigo implacable. Nunca cesa en sus esfuerzos a través del mundo y de la carne, apela a la vieja fuerza que hay en nosotros para reafirmar su autoridad en nuestras vidas. Se vale de nuestros deseos, de nuestros anhelos y de nuestro orgullo, al igual que lo hizo con Adán y con Eva en Génesis capítulo 3. Nunca dejaremos de sentir, mis hermanos, el llamado de la tentación. Siempre está presente. Nuestras viejas tendencias despertarán y queremos pecar. Siempre existe esa lucha. Pero tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, poder más potente, porque la Biblia dice en 1 de Juan, en capítulo 4, 1 de Juan, capítulo 4, en versículo 4 dice esto: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero si cooperamos con el Espíritu Santo y nos volvemos a Él en busca del oportuno socorro, nos dará el poder para resistir la tentación. Nos fortalecerá como resultado de cada prueba. Y esa es la realidad. Y tenemos que reconocer que yo tengo que cooperar con Dios también. Nosotros no somos títeres colgados por unos hilitos con que Dios está jugando con nosotros. Nosotros somos seres independientes, ahora nacidos de nuevo, hechos a la imagen de Dios y con la capacidad, mis hermanos, de razonar. Yo soy últimamente responsable por mi persona y por mis pecados. Quizás, mis hermanos, la próxima vez el diablo recurra a una distinta debilidad a la carne. Contamos con un diferente juego de tentaciones, pero el Espíritu Santo está siempre en nuestros corazones para otorgarnos la victoria en esta nueva lucha, y nos fortalecemos a medida que ganamos batalla
tras batalla. Otra vez el doctor Horacio Bonar, ese gran teólogo de la Escocia, dice que Dios reconoce los conflictos interiores de los santos. Dice que Él lo conoce. Más bien, mira, nota lo que Él dice. Dice, como un indispensable proceso de disciplina, como un desarrollo del contraste entre la luz y la oscuridad, como una exhibición de la manera en que Dios es glorificado en las debilidades de sus santos y en sus batallas contra los poderes del mal. Otra vez en Romanos, en capítulo 7, Pablo no dice que no puede dejar de pecar debido a su vieja naturaleza que le resulta imposible controlar. Más bien Pablo describe la lucha a que todos nos vemos sometidos. Y nos dice que podemos lograr la victoria en Cristo por el poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Él lo dice en Romanos capítulo 8, note bien en versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este proceso de esta lucha que hemos hablado por varias clases, siempre va a estar con nosotros hasta que tú y yo entregamos este cuerpo. Y nos vamos a la gloria. Por el otro lado de la moneda hay un proceso de santificación. Un proceso de santificación. Y quiero que tú veas conmigo en Romanos capítulo 15, bien lo que dice la palabra de Dios en versículo 16. Esta palabra santificación proviene del griego y significa estar separado, puesto aparte con algún propósito. Puesto aparte con algún propósito. Estar separado. Y de eso habla Pablo. Habla de los creyentes como personas que han sido santificadas por el Espíritu Santo. Él dice en Romanos capítulo 15, versículo 16, dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Escribió también a los Corintios diciéndole Pablo que aquellos habiendo sido santificados eran llamados a ser santos. ¿Te recuerdas? En 1 Corintios, en capítulo 1, versículo 2, Pablo también dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora yo quiero que tú comprendas algo. Cuando yo nazco de nuevo, cuando tú naces de nuevo, cuando nacemos de nuevo, automáticamente dos cosas suceden. Estoy justificado, declarado ya no culpable de mis pecados. No dice que no dice que nunca pequé, simplemente dice ahora que ya no soy culpable porque se ha pagado el precio del pecado. ¿Cuál es? La muerte, ¿no? Solo dice la paga del pecado es la muerte de Jesús. Él pagó el precio de mi pecado. Soy justificado en el momento de la salvación. Y dos, la segunda cosa es que soy santificado automáticamente. Pero ahora tengo que pasar mi vida caminando en Cristo y tengo que pasar por una santificación progresiva. En otra palabra, voy creciendo poco a poco, más y más y más en las cosas del Señor, madurando, ¿no? Nosotros los cristianos hemos de ser progresivamente santificados o hechos rectos en santidad, al vivir diariamente en Cristo y obedecer su palabra,
Permanecer en Cristo y obedecerle son las llaves a una eficaz vida dominada por el Espíritu. Y esta es la clave, somos santificados en la medida en que somos poseídos por el Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Somos santificados, porque esta es la clave. Somos santificados en la medida en que somos poseídos por el Espíritu Santo. Mira, escuche bien. No se trata de cuánto el Espíritu tenemos nosotros, sino de cuánto nosotros tiene el Espíritu. ¿Entienden? Es al revés. Entonces hay gente que siempre me dicen, me están hablando de que, bueno, es que yo necesito más del Espíritu. No, el Espíritu Santo necesita más de ti. Por cuánto tú le permites que Él se posee de ti, mis hermanos, es la medida, mis hermanos, escuchen bien, ¿ves? De la santificación que uno tiene. Por más que yo cedo, por más que yo me rindo, por más que yo le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, mis hermanos, Él va poseyendo más y más de mi persona. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la santificación consta de 3 partes. Hay 3 partes en particular de la santificación. Primera, en el momento en que recibimos a Cristo se produce una inmediata santificación, inmediatamente. Segunda, a medida que avanzamos en la vida cristiana hay una progresiva santificación. Y tercera, cuando vayamos al cielo habrá una total y completa santificación que toma el nombre de glorificación. Nota que tú comprendas, tú tienes que entender que hay 3 partes de la santificación. Una es cuando yo nazco de nuevo, es la salvación inmediatamente. La segunda, que paso toda la vida en esta tierra mientras que yo vivo en esta carne, progresivamente siendo santificado. Y la tercera y la última y completa es cuando yo entro en la gloria, y eso se nombra la glorificación. Hay 3 partes de la santificación. La primera no es el problema nuestro, ni la segunda, ni la tercera, pero es la segunda en cual nosotros estamos luchando. Ahora, se supone que has nacido de nuevo. La primera tiene que saberse que tiene que haber sucedido primero. Sin embargo, un amigo nuestro que vive de una de las islas del Caribe compró las ruinas de una antigua mansión. Y a sus ojos se ve como se verá algún día, hermosa, restaurada y perfecta. Está santificada, mientras tanto trabaja en la ruinosa mansión con los limitados recursos, con su ingenio y con su amor. Para el ocasional espectador, mis hermanos, puede parecer algo surgido de una película, hermano, cinematográfica de horror. Con su maderaje corcomido, mis hermanos, su techo remendado con trozos de lata y su fabuloso piso embolsadado, mis hermanos, pero para nuestro amigo es algo muy especial, algo muy querido. Tú y yo lo vemos completamente destrozado, horrible, que no vale. Y dije, este chico gastó un montón de dinero en una porquería, pero él lo ve completo. Él lo ve completamente restaurado. Él comprende el tiempo que él va a invertir para transformarla. Para él lo ve, ya ve santificado ya. Él lo ve ya completo. Y lo que él va a hacer ahora va a trabajar con ella hasta que llega ese paso. Es igual lo que hace Dios con cada uno de nosotros. A nacer de nuevo, tú y yo somos santificados inmediatamente. Pero ahora tú y yo tenemos que pasar toda la vida pasando por el proceso de la santificación. Ve la mansión como será algún día. Tal vez el mundo ve el cuerpo de Cristo, mis hermanos, la verdadera iglesia, como otros ven la mansión que acabamos de describir. Pero Dios la ve como finalmente llegará a ser perfecta, completa. Este es el periodo de la santificación. Tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Tenga paciencia, Dios no ha cumplido conmigo.
A los ojos de nuestro amigo, la mansión ya es hermosa. ¿Por qué? Porque él ve con los ojos de su imaginación el producto terminado completamente. Él lo ve ya finalizado porque él sabe lo que va a hacer con esa mansión. Igual Dios nos ve nosotros completo porque Él sabe lo que va a hacer en nuestras vidas. Y un día, mis hermanos, cuando empiece a trabajar en ella, estará en el proceso de la restauración. Y un día nuestro amigo completará su obra y la mansión llegará a ser en realidad lo que esperó que hubiera de ser. En una magnitud muchísimo mayor, Dios ve en Jesucristo y nos ve ahora, mis hermanos, como plenamente santificados, porque sabe lo que algún día habremos de ser. Además, se muestra activamente restaurándonos, mis hermanos, y santificándonos, porque esa es la razón, porque está involucrado en nuestras vidas. Y llegará el momento en que el proceso quedará finiquitado cuando vayamos, mis hermanos, a estar con Dios por los infinitos siglos de la eternidad. Gozaremos allá de la plenitud de nuestra santificación. Y el problema es que tú y yo no tenemos la paciencia de ver lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Él nos ve a nosotros, mis hermanos, como ese proyecto de la mansión que está siendo restaurada. Nosotros estamos en el mismo estado y Dios nos está transformando, nos está restaurando, porque Él nos ve ya completo, a pesar que tú y yo no lo podemos reconocer en el momento.